Marchemos agraristas a los campos a sembrar la semilla del progreso. Marchemos siempre unidos sin tropiezo. Queridos amigos de su canal México Agrario, como en ocasiones anteriores, me es muy grato saludarles y dar a todos ustedes la más cordial bienvenida a un capítulo más. A lo largo de casi 2 años que tenemos con este proyecto, hemos abordado diversos temas que van desde el ámbito académico, doctrinal, así como de entrevistas y algunos aspectos que hemos procurado puedan formar parte de lo que a la sazón ha sido y es el derecho agrario. Precisamente de ello queremos platicar este día con ustedes y tendríamos que preguntarnos cuál es el origen del derecho agrario en México. Y bueno, de manera muy breve, podríamos decir que la sociedad azteca estaba muy definida en cuanto a su estructura, tenía, adelantándose un poco al contrato de Juan Jacobo Rousseau, podríamos decir que tenía una verdadera estratificación. Pero el punto que nos interesa en esta ocasión está referido principalmente a aquella forma de propiedad que se entregaba a los jefes de familia que formaban parte de un barrio a través del famoso calpulli o calpulli, como le hemos conocido, y también esta forma de propiedad se iba a trabajar de manera individual para sufragar los gastos de la familia, pero teníamos también el altepetlali, que era aquella superficie que se estaría trabajando de manera colectiva con un propósito, el poder sufragar los gastos públicos del lugar al que se perteneciera. Estas dos formas de tenencia de la tierra podríamos decir que es el antecedente más remoto de lo que ha sido el ejido y la comunidad respectivamente. Podemos observar también que con el primer gran despojo de tierras que se da en contra de los naturales, con motivo de la conquista española, se van a transformar estas formas de propiedad a las que de manera muy breve nos hemos referido, y se van a establecer algunas otras, como son las tierras de común repartimiento, la encomienda, la caballería, la peonía, la dehesa, entre otras formas. Por separado habremos de comentar lo que significa o la ocupación, el destino de cada una de estas superficies. Sin embargo, es importante mencionar que con el inicio del movimiento independentista, allá, la noche del 15 de septiembre de 1810, en Dolores Hidalgo, en el estado de Guanajuato, don Miguel Hidalgo y Costilla inicia este gran movimiento que a la sazón nos va a dar la oportunidad como país de lograr nuestra independencia. Recordemos que el 5 de diciembre de 1810, allá en el cuartel general de Guadalajara, don Miguel Hidalgo y Costilla emitió un decreto donde por una parte hablaba de la abolición de la esclavitud y por la otra de la necesidad de que se restituyeran las tierras a sus legítimos propietarios. Esto debe llamarnos la atención, queridos amigos, porque es el primer gran antecedente que se va a establecer bajo un principio de justicia social. Un poco más adelante, cuando hablemos de lo que es propiamente la definición, vamos a comentar con ustedes esta naturaleza de carácter social que ha tenido y con toda seguridad seguirá teniendo el derecho agrario. Después de este gran movimiento, como es el movimiento independentista, recordemos que con la firma de los tratados de Córdoba vamos a lograr la independencia definitiva respecto del pueblo español.
Vamos a transitar de manera muy rápida a lo que fueron las leyes a partir de 1876, aquellas famosas leyes de colonización, que tenían como propósito evitar que volviéramos como país, como nación, a volver a perder gran parte del territorio, parte del territorio nacional. Recordemos que con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1847, perdimos más de la mitad del territorio nacional en favor del vecino país del norte, Estados Unidos. Sin embargo, con estas leyes de colonización, se vuelve a dar, lamentablemente, un segundo gran despojo de tierras en contra de los naturales, pero también quienes detentaran algún tipo de propiedad. Y esto va a propiciar que a inicios del siglo XX se empezara a gestar un segundo gran movimiento, ahora la Revolución Mexicana. Recordemos que con el plan de San Luis, que enarbola don Francisco I. Madero, en el artículo 3 se volvió a mencionar por segunda ocasión que se habrían de restituir las tierras a sus legítimos propietarios. La primera fue allá, el 5 de diciembre de 1810, en el cuartel general de Guadalajara, y ahora con el plan revolucionario de San Luis. No podemos dejar de lado aquella extraordinaria obra de don Andrés Molina Enríquez, la que se denominó Los grandes problemas nacionales. Dentro de estos grandes problemas nacionales, entre otros, estaba precisamente el problema del campo. Tiempo después, ya iniciado el movimiento revolucionario, como decíamos hace un momento, en diciembre de 1912, en la máxima tribuna de la Nación, don Luis Cabrera, siendo diputado federal, decía que habría que atenderse y resolver el problema del campo. Si no, no habría tranquilidad ni paz social. Esto, sin duda, va a ser, a mi juicio, un aspecto motivador para el jefe máximo de la Revolución Mexicana, como fue don Venustiano Carranza, quien fue reconocido con este carácter precisamente en la Convención de Aguascalientes, allá en octubre de 1914. Y bueno, ya como jefe del Ejecutivo, don Venustiano Carranza le va a encomendar precisamente a don Luis Cabrera la elaboración de un proyecto de ley. Este proyecto de ley va a dar nacimiento a la ley del 6 de enero de 1915. Su amigo Rubén Gallardo, en la obra Derecho Agrario Contemporáneo hacia una nueva ruralidad en México, le ha considerado como el acta de nacimiento del actual derecho agrario en México. Me refiero particularmente a la ley del 6 de enero de 1915. Es tal la importancia de esta ley que el constituyente de Querétaro de diciembre de 1916 a febrero, los primeros días, recordemos que el 5 de febrero, se emitió la Constitución General de la República, que aún sigue vigente en nuestro país. Y bueno, había la discusión si tendría que atenderse el problema del campo o no, y algunos diputados, como el diputado Manuel Bojorquez, el propio Pastor Rose, que a la sazón va a ser el primer presidente de la Comisión Nacional Agraria, decían que habría que atender el problema del campo. Y así fue, queridos amigos.
El artículo 27 constitucional fue el último analizado, discutido y aprobado por el constituyente de Querétaro. Podríamos decir, si ustedes me lo permiten, que de este tamaño era la importancia de atender el problema del campo en México. Se van a dar, con posterioridad a ello, diversas disposiciones. La Ley de Ejidos del 28 de diciembre de 1920, la que, por cierto, entre otras palabras, refiere que el ejido es la tierra dotada a los pueblos. Tendremos después leyes de restitución y dotación de tierras, 3 códigos agrarios de 34, 40 y 42, para dar paso el 16 de abril de 1971 a la Ley Federal de Reforma Agraria. Y bueno, para dar continuidad a esta idea de la evolución de la normatividad agraria, no podemos olvidar que el 6 de enero de 1992 se aprobó la 14ª reforma al artículo 27 constitucional, que es vigente tanto en el orden administrativo, desde luego, como jurisdiccional en nuestro país. Con todo esto, queridos amigos, podríamos definir al derecho agrario como el conjunto de normas jurídicas, doctrina y jurisprudencia de carácter social, tendentes a regular las diversas formas de propiedad en el medio rural, así como su producción, distribución y comercialización de sus productos. Y ustedes me podrían decir, oye Rubén, pero platícanos un poquito de esta definición, porque recordemos, queridos amigos, que hay varias definiciones que se han dado por algunos tratadistas. Permítanme mencionar solo algunos de ellos. El maestro Ángel Caso, por ejemplo, quien fue autor de un libro clásico tradicional denominado Derecho Agrario, que les muestro a ustedes, que se editó por una sola ocasión en 1950, pero ha sido la fuente primigenia de muchos autores contemporáneos, como la doctora Marta Chávez Padrón, el maestro Raúl Lemus García, Antonio de Ibarrola, entre otros. Pero esta definición que hemos querido compartir con ustedes en este momento, desde luego que pudiéramos decir de manera agregada que el conjunto de normas jurídicas a las que nos hemos referido, desde luego, es el artículo 27 constitucional, entre otras leyes, la agraria, la de aguas nacionales, la ley de expropiación, entre algunas otras. La doctrina, bueno, pues todos estos estudios o tratados de los autores que hemos tenido, por cierto, en un número significativo en nuestro país. La jurisprudencia, recordemos que son estas disposiciones o ejecutorias emitidas tanto en el ámbito de los juzgados colegiados como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que esta jurisprudencia pues viene a llenar estos vacíos que en algunas ocasiones llega a tener alguna disposición jurídica. ¿Cuáles son las formas de tenencia de la tierra que regulan o son reguladas por el derecho agrario? Véase el ejido, la comunidad, los terrenos nacionales, en las colonias agrícolas o ganaderas, entre otras. Recordemos algo que es muy importante. El artículo 27 constitucional, sin duda, estatuye lo que es propiamente la propiedad en nuestro país. Sin embargo, cuando se habla posteriormente de las formas de comercialización, aquí lamentablemente el productor se ha enfrentado, inclusive nosotros mismos como consumidores finales, a una serie de eslabones
en el proceso de comercialización que van desde el productor inicial, el mayorista, el transportista, el medio mayorista, y cuando llega con nosotros un producto del campo, somos quizá en muchos de los casos el sexto eslabón, pero lastimosamente quien menos beneficio tiene en el orden económico es el productor inicial. Esto ha sido, queridos amigos, grosso modo, lo que hemos querido compartir en esta ocasión, como esta parte por la que se ha evolucionado la propiedad de la tierra en nuestro país, la serie de disposiciones jurídicas que se han emitido justamente para regularlas, y desde luego cuál es el producto final a partir de la producción y la comercialización. Desde luego los invitamos para que puedan ustedes involucrarse en cada uno de estos procesos desde la trinchera que nos corresponda estar atendiendo, queridos amigos. Esperamos haya sido de su interés y desde luego en beneficio de todos nuestros amigos que siguen este canal y también de los hombres y de las mujeres del campo. Como en ocasiones anteriores, me es muy grato invitarles para que sigamos sembrando por el bien y desarrollo de este gran país, México, desde cualquier lugar en donde nos encontremos. Como siempre, se despide de todos ustedes su amigo Rubén Gallardo. Hasta la próxima. Muchas gracias.